Emplear suplementos de magnesio en el TDAH no tiene sentido, según la opinión del doctor Alberto Fernández Jaén. Yo diría que los suplementos de magnesio los deberíamos utilizar todos, es la moda. No solo en el TDAH, realmente para todos. Esto es realmente preocupante. En este momento no hay evidencia científica que respalde el uso de las sales o de los suplementos de magnesio en este trastorno. Y su uso, además, no está exento de posibles efectos adversos. El consenso científico actual de nutricionistas y neurólogos es claro. No debe tratarse el TDAH con suplementos de magnesio. Solo recomendado si hay hipomagnesemia, que no está presente, de hecho, en el TDAH. Veremos esto con detalle. Si ya lo dijo el doctor Goldrake, cuando un tratamiento sirve para todo, lo más probable es que sea placebo. El magnesio es un mineral esencial, uno de los más importantes del cuerpo humano. Está presente como cofactor enzimático en 200-300 procesos, sobre todo metabólicos, sobre todo energéticos. Y los suplementos del magnesio, pues hay a patadas. Sales inorgánicas, orgánicas o pelato de magnesio. El óxido o sulfato de magnesio. El citrato, glicinato o ternato de magnesio. El bisglicinato de magnesio, dependiendo del grupo al que queramos hacer referencia. ¿Qué supuestas indicaciones tienen los compuestos de magnesio? Pues prácticamente todo. El insomnio, la ansiedad, la tensión, los tics, el estrés, el estreñimiento, los espasmos intestinales, los calambres, la fatiga, el estrés, las migrañas. Es decir, cualquier circunstancia puede ser subsidiaria de ser tratada con sales de magnesio. Una humorista, monologuista recientemente, decía que cómo hemos podido vivir sin estos suplementos. ¿Cómo ha sobrevivido nuestra especie? Es una moda arrolladora en las redes, sin duda. Me preocupa que esta moda trasvasa al colectivo sanitario. Y con mucha frecuencia este colectivo empieza a recomendar cosas sin evidencia científica. Los estudios de magnesio del TDAH, para empezar, son poco rigurosos metodológicamente. Cuando hacemos ya usos de estudios metaanalíticos recientes, como el de Juan y colaboradores del 2019, o un año después de Robert y colaboradores, estos estudios metaanalíticos nos demuestran que los niveles de magnesio son más bajos en individuos con TDAH de forma mínimamente o marginalmente más discretos, pero no son deficitarios. Es decir, hay una diferencia muy discreta entre los niveles de magnesio en personas con TDAH cuando los comparamos con el grupo control. Estudios amplios como el de Jan y colaboradores con inclusión de 800 niños, ninguno de ellos tenían niveles de magnesio por debajo de 1,6 miligramos por decilitro. Es decir, no existe, por decirlo de alguna manera, la hipomagnesemia en el TDAH. Cuando llegamos a estudios más específicos, más individuales de los niveles de magnesio en el TDAH, podemos ver que algunos estudios, de hecho, demuestran que los niveles en estos pacientes pueden ser incluso más altos respecto al grupo control, como el estudio de Irmis y colaboradores del 2011, o el estudio de Jan y colaboradores del 2018, que nos dicen que son iguales. Pero como comentábamos, nunca los niveles son patológicamente bajos, nunca son anormalmente bajos. De hecho, expertos en nutrición, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, recomiendan suplementar solo si hay hipomagnesemia. Una hipomagnesemia que no existe en este trastorno. Pues hay decenas de estudios de los suplementos de magnesio en el TDAH, decenas, y están recogidos en diferentes revisiones o estudios metaanalíticos. Los estudios del 2013 de Gacidané, 2014 de Bloch, un año después Hariri y colaboradores, 3 años después el estudio de Lange o el estudio del 2024 de Abhishek. Todos estos estudios nos demuestran o nos dicen que la mayor parte de los estudios metodológicamente no han sido bien estudiados ni analizados, que se habían empleado suplementos de magnesio en niños que no tenían hipomagnesemia. El 86% de los estudios incluidos nos dicen que se han empleado los suplementos de magnesio con otras cosas, con vitamina D, con vitamina B, con azafrán, que casi el 50% de los estudios incluidos en estos estudios metaanalíticos estaban financiados o estaban presentes autores que vendían estos productos. Tan solo el 50% habían sido randomizados en 2 grupos. Tan solo en un 10-15% se habían utilizado cegamientos de padres o terapeutas para ver si había efecto placebo o no. Y en ninguno de esos estudios incluido había un estudio estadístico adecuado con comparaciones múltiples. Es decir, eran estudios realmente muy sesgados en cuanto a sus resultados. ¿Qué podemos decir de estos resultados? Pues que cuando se utilizaban análisis adecuados en estudios cegados en monoterapia, los estudios demostraban que los suplementos de magnesio en el TDAH no tenían ninguna utilidad. Pero lo que sí que sabíamos es que incluso en estos había sesgos estadísticos extremos, que no había respuesta de ningún tipo cuando los niveles de magnesio eran normales. Y de hecho, en algún estudio aparecían respuestas contraconvincentes. Parecía que había mayor respuesta con suplementos de magnesio cuando los niveles de magnesio en sangre eran altos, como por ejemplo el estudio de Musain y colaboradores del 2016. En este momento el nivel de evidencia científica es insuficiente. Estamos ante un nivel 4 o 5 según los criterios del CEBM. ¿Qué significa esto? Pues que estos estudios están enormemente sesgados, que no hay grupos controles, que no hay un cegamiento adecuado, que la eficacia es incierta, que la seguridad no está garantizada, que la dosis está indefinida, que hay un riesgo altísimo de iatrogenia o de daño, que hay falsas expectativas, gastos absurdos y ausencia de evidencia científica.
El consenso científico actual es unánime, por parte de nutricionistas y por parte de neurólogos. No debe tratarse el TDAH con magnesio. Los suplementos no están indicados, solo recomendados si hay hipomagnesemia, es decir, si hay niveles patológicos de magnesio en sangre por debajo de 1,6 miligramos por decilitro. Como curiosidad, el último estudio metaanalítico dentro de la cientificidad, la revisión de AVISEC del 2024, realizado por internistas y cirujanos en la India, valoran positivamente el uso de los suplementos de magnesio, de las dietas antihipertensivas, de la vitamina D, de la dieta sin gluten, del azafrán, de los aceites marinos, entre otros. Yo creo que debemos recurrir a la evidencia científica y no al chamanismo o al curanderismo, sin duda. Sí, también se han estudiado los efectos adversos de los suplementos de magnesio en este trastorno. Están recogidos en los mismos estudios metaanalíticos, en los estudios del 2013 de Garcia que comentábamos antes, o de Bloch y Hariri del 2014 y 2015, o los estudios de Lang de 2017. Y los efectos adversos están presentes. Un 25% de los pacientes que recibieron suplemento de magnesio tuvieron molestias digestivas, diarrea o dolor abdominal, como por ejemplo el estudio de Baza del 2015. Dosis altas se pueden asociar a ilio paralítico, alcalosis o bajada del potasio, por ejemplo, los estudios de Bloch y Mulkin del año 2014, y hasta fallecimiento del propio niño. Por ejemplo, el estudio de Haraki del 2021, un caso que utilizaban el magnesio como laxante y que el niño falleció, o como terapia alternativa. En el año 2000 lo describe Maguire, en un niño con un trastorno grave del neurodesarrollo, que dosis altas de magnesio llevaron al exitus del paciente. ¿Qué preocupaciones adicionales me vienen? Bueno, pues que estas sales, estos suplementos de magnesio están recomendados y vendidos por creadores de contenidos, sin conocimientos clínicos, que reportan dosis variables entre 200 y 400 miligramos. ¿Pero de qué sal? Algunos compuestos llevan, de hecho, diferentes tipos de sales de magnesio, con cantidades de magnesio elemental que es diferente. Por ejemplo, el óxido de magnesio tiene un 60% de magnesio elemental, con diferente absorción. El tronato o el orotato del 7 u 8%. Con lo cual, pasar de unas sales a otras no va a estar indicado. ¿Qué responsabilidad van a tener estos creadores de contenido si aparecen efectos adversos? Pero me preocupa más, si cabe, el desconocimiento de especialistas médicos relacionados con la salud mental. Esto no puede ser. Los profesionales médicos tenemos que trabajar en base a la evidencia científica, no en base a la opinión de las redes. Resumiendo, con las evidencias actuales y en base a mi propia experiencia, en este momento la evidencia al respecto es clara. No debemos recomendar sales o suplementos de magnesio en el TDAH. No hay una evidencia científica que lo avale. Los estudios están sesgados y comprometidos, con presencia de efectos adversos incluso graves. Y los estudios que están más o menos bien realizados nos demuestran que estos suplementos no son realmente útiles. Las instituciones gubernamentales y sanitarias deberían prohibir la venta de estos productos relacionados con la salud por creadores de contenidos, que algunos se anuncian, de hecho, como expertos en este trastorno. Los expertos en salud mental, pediatras, nutrición, están obligados a conocer la evidencia científica y marcar líneas terapéuticas basadas en la evidencia. No debemos alentar empleo de compuestos o aceites sin esta evidencia científica. Dudar en esta línea son dudas para las familias que muchas veces están desesperadas por ayudar a sus hijos. La ciencia médica debe buscar la verdad, la ayuda y el bienestar del individuo, no los resultados ni los beneficios económicos como fin. Los estudios comentados han mostrado no la eficacia de los suplementos del magnesio, todo lo contrario, su ineficacia, y hemos incluido estudios abiertos incluso. Pero amigos, los intereses económicos están ahí. Os anticipo nuevos estudios con resultados, de nuevo, cuestionablemente positivos.